Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos compartiendo con ustedes este Campus USACH. Estuvimos algunos días ausentes, pero ya estamos de vuelta acá en la 94.5 y también con quienes nos siguen en nuestro canal de YouTube, académicos y académicas de la Universidad de Santiago, tocando los temas de actualidad. Y como día jueves, ya estamos listos para compartir con parte de nuestro panel del jueves. ¿Ah? Está Mario Sobarzo, Marcela Vera con nosotros para ir analizando varios temas de actualidad. ¿Cómo están? Lo habíamos echado mucho de menos todos estos días. ¿Cómo le ha ido? Nosotros Hola, también a muy ustedes. bien. Sí, así es. Oigan, Sí, además importante. Sí, Marcela. ocurrieron tantas noticias además en estas semanas, todas Sí, Sí, como tan relevantes para el país, así que sí, se hacía sí. necesario Y este nacional espacio. e internacionalmente han habido muchas cosas, ¿no? Mucho, mucho. exactamente. Sí, Pero sí. ya tenemos la oportunidad de volver a reencontrarnos, volver a Mm, tocar los distintos temas. Y bueno, dentro de la pauta, uno de los que se ha llevado bastante la atención el día de hoy, al menos, fue este debate que se desarrolló en Chilevisión, en CNN Chile, mm, con parte de los candidatos presidenciales. O sea, no estaban los siete, había mm, cinco. No estaba Marco Enrique Sominami, tampoco Franco Parisi, pero de todas maneras sirvió para ir forjándonos alguna idea de lo que son los planteamientos mm. de los abanderados que estuvieron el día de ayer en la noche entonces en este foro, en este debate. Ciertas había que clarificar algunas cosas en las polémicas por Wikipedia, por ejemplo, en la que la candidata Yasna Proboste aludió a un tema de Wikipedia y fue cuestionada por Sichel. Lo otro, lo que tiene que ver, por ejemplo, con los supuestos datos sobre el aborto que daba José Antonio Cast, que señalaba que el aborto libre traía consigo mayor muerte de madres. ¿Ah? Mm. Esto también fue contrapreguntado por uno de los periodistas y ahí no dio claridad respecto a los datos que están en todas partes, dijo, pero no dio ningún detalle. Están también dichos alusivos a la politización del candidato Sichel. En fin, hubo varias cosas anecdóticas, pero que quiero dejarles el tiempo a ustedes para que podamos analizar alguna que en particular les haya llamado la atención. No sé, Mario, contigo parto para que nos cuentes un poquito. Sí, bueno, yo te contaba que vi el debate justamente con unos amigos, colegas, comentando también lo que aparecía. Bueno, lo encontré bastante dinámico, es una cuestión que se agradece porque son Ujú. generalmente muy aburridos, ¿no? Los debates y esto de que se les permitiera a ellos dialogar entre Sí. ellos sin que hubiera tanta influencia periodística, eso le dio dinamismo al debate. Lo que me llamó la atención, bueno, son la cantidad de temas que no se tocaron, ¿no? Ajá. Temas como el medio ambiente, lo que nosotros hemos visto acá en el programa en varias ocasiones, que es un tema urgente, es un tema que no podemos dejar pasar y que siento que no fue abordado, las políticas de desarrollo medioambiental, el tema de los grados de desigualdad, de inequidad que existen a niveles territoriales con respecto a lo que son los impactos ambientales a nivel nacional y, por supuesto, una serie de elementos más, como por ejemplo el tema de la Ujú. corrupción o lo que sucede también con el caso de hoy día, ¿no? Muy recientemente que supimos también que se pagaron sobreprecios en helicóptero en el ejército y nuevamente vemos una situación en la cual parece que se tiende a establecer, a echar tierra sobre esto, ¿no? Sí. O lo que ocurrió, bueno, por suerte ahí se lo preguntaron con respecto a Abbott, ahí bastante, bastante duro, ¿no? La situación de lo que sucede con Jasna Proboste, creo que no le hace un flaco favor a ella. El hecho de quedar defendiendo justamente a Ujú. un fiscal nacional que hoy día está claramente cuestionado por una serie de irregularidades, porque ya no es una, sino que estamos hablando de varias irregularidades. Creo que también hay una cuestión que es complejo con respecto de Sí. Jasna Proboste, creo que los otros candidatos estuvieron mucho más claros en ese aspecto. Y por supuesto, bueno, el tema de los fake news o de las mentiras, encuentro que es súper interesante que alguien diga que se está mintiendo cuando es que se dice, por ejemplo, que el aborto libre produce mucho más muertes en las madres. La verdad es que eso es absolutamente falso, todos los datos demuestran lo contrario, que es una medida de protección justamente a las mujeres. Y otra cuestión que también es interesante es que a pesar de que Parisi no estuvo en el debate, fue un citado dentro del debate, Sí. justamente con el síndrome Parisi, ¿no? El síndrome de estos papito corazón que no pagan sus pensiones alimenticias y que en el caso de una persona que va a ser candidato presidencial y que además se presenta como si estuviera siendo perseguido, resulta un poco pintoresco, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Yo puedo entender que alguien
diga que hay persecución política en Chile, no me parece tan extraño. Hemos visto muchas veces situaciones de censura, etcétera. No debería ser tan extraño. Pero la verdad es que Parisi no es una persona que no haya estado en televisión muchas veces, que no haya tenido mucha tribuna, etcétera. Entonces, decirlo de la persecución política y utilizarlo como mecanismo para poder protegerse es un poco extraño, ¿no? Y bueno, respecto a los candidatos, los tres candidatos mejor posicionados, yo lo he señalado en otras ocasiones, no creo que Sichel vaya a pasar a segunda vuelta, lo dudo profundamente, creo que va a ocurrir algo semejante a lo que ocurrió después del Naranjazo, lo he señalado, Claro, insisto, sí, antes, lo y habías que dicho. lo que va a tender a suceder es justamente que va a pasar a segunda vuelta Proboste y Boric. Yo creo que eso va a ser el enfrentamiento. Y por ahí es una cuestión bastante compleja, porque además Sí. la derecha, una parte importante de la derecha se va a pasar a votar por Kast. Hoy día ya es bastante evidente eso, viendo las redes sociales, y por supuesto eso le quita fuerza a Sichel, que además no aparece como un candidato que motive, que le gusta a la gente de la derecha, porque es una persona que además trae una trayectoria para atrás que es bastante voluble y que nada nos indica que a lo mejor mañana no vaya a terminar el Partido Socialista. O sea, no nos podríamos sorprender, ¿no? Con la trayectoria de Sichel de que pueda terminar en cualquier lugar. Entonces creo que eso le hace un flaco favor. No creo que vaya a pasar a segunda vuelta. Creo que las dos candidaturas de derecha se van a eliminar mutuamente. Además hay que recordar que tienen baja votación. La derecha hoy día no alcanza a llegar al 25% de los votos en las últimas dos elecciones, y no creo que esto vaya a cambiar de aquí a noviembre. Por lo Claro. tanto, creo además que es más evidencia todavía para poder tener la seguridad de que en la segunda vuelta no va a estar un candidato de derecha, y eso por supuesto que decanta las cosas de un modo completamente distinto. Y bueno, respecto de un candidato ¿cómo se llama? Que aparece menos, ¿no? Que es Artés. Encontré notable al profe cómo ponía puntos sobre las IE respecto de cuestiones centrales, como el hecho de, por ejemplo, decirle a Sichel que no es independiente, que nadie puede ser independiente siendo un lobista, nadie puede ser independiente viniendo de dos gobiernos, ¿no? El gobierno de Bachelet y el gobierno de Sebastián Piñera. Y ahí donde yo le preguntaría, ¿no? A Sebastián Sichel, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre haber sido parte de un gobierno y de otro? Porque pareciera que fuera lo mismo para él, ¿no? Entonces ahí es donde uno no Sí. entiende muy bien cuál es el punto de referencia del personaje. Yo creo que se va a ir desinflando mucho más. Es un candidato al que prácticamente le hicieron un callejón oscuro los otros candidatos ayer a Sichel, y salió muy mal parado. O sea, de hecho, eso de la política se politiza, cuando la política se politiza, creo que está entre los piñerismos más extraños que he visto en el último tiempo. Me recordó Sí. a mí Politiquería, Demagogia de Pinochet, el libro, ¿Ya? la obra de Sí. Pinochet, y que Pinochet constantemente hablaba contra los políticos, que la política era caía en la demagogia. O sea, había una retórica muy pinochetista en Sichel que la verdad es que creo que no le hace bien respecto al candidato si quiere aparecer como va a ser. Sí. Marcela, también saber cómo seguiste o cómo has también revisado las reacciones que ha habido en torno a este debate. Ahí Mario hacía alusión al tema del cuarto retiro y lo que decía Yasna Proboste, este síndrome Parisi, lo importante que han sido los apoyos o los retiros para las mujeres, en particular con el tema de las pensiones alimenticias. Mostró su apoyo también para el retiro del 10%. No sé cómo lo estuviste siguiendo más allá del tema del cuarto retiro. Sí, bueno, primero creo que los candidatos de la oposición mostraban un nivel de emocionalidad para enfrentar el debate con mucho más temor de lo que uno podía observar en los candidatos de derecha. Es como si el escenario de este foro fuera de la derecha y no, digamos, de la oposición. Ujú. Y ahí también hay un componente en el cual hay que tener cuidado cuando se realizan estos debates públicos, porque como hubo tanta interpelación a los anteriores debates y al Claro. rol que habían jugado los periodistas en particular, en términos de acorralar a los sectores más de oposición o de izquierda, entonces traspasaron ese rol, ¿cierto?, a los mismos candidatos, y eso fue bastante curioso en términos del formato, pero también implica entonces que el trabajo más investigativo, periodístico, no se produjo, Ujú. y por otra parte, los candidatos tampoco, digamos, uno podría decir que generaron un hecho noticioso a raíz de una interpelación Claro. que hayan hecho. Yo tengo la idea de que les faltó mucha fuerza en términos del planteamiento de sus ideas, como que Ya. no había una diferenciación tan clara como la que se debería haber formado en un debate que era tan trascendental. O sea, yo eso sí lo tenía súper claro. Este debate definía la elección presidencial, o por lo menos marcaba una tendencia que implicaba entonces un proceso
también de estabilización en las mismas encuestas. Pero entonces ninguno de los candidatos jugó una carta, digamos, en ese horizonte, y por tanto entonces se mantuvieron más o menos las mismas tendencias a propósito del debate. Yo estuve revisando en redes sociales y en efecto el Katz, digamos, fue bastante bien evaluado en términos de su desempeño, lo mismo en el caso de Boric, y por supuesto muchas más interpelaciones respecto de los otros candidatos. No obstante, a mí me parece que esa misma evaluación que hacía redes sociales hacía parte también de una estrategia política. Una estrategia política del trabajo y el uso de redes sociales cuando se producen este tipo de eventos. Uno notaba en los otros candidatos como una deficiencia en términos de la presencia en redes sociales, y ya todos sabemos que hay una injerencia muy relevante respecto de cómo influir en la política a través del uso, ¿cierto?, tanto del Big Data como del manejo de las redes sociales. Por tanto, ahí también hay un componente que yo diría que debería mantenerse también en los siguientes foros, y también también es una alerta respecto de cómo utilizar las redes sociales en este mismo sentido. ¿Cuál es el principio ético también que las está finalmente normando? Respecto de los temas, yo diría que les faltó como un espacio de gobernabilidad, como demostrar la capacidad de gobernabilidad que tenían cada uno de los candidatos y sus equipos. A mí me parece que eso también hace parte, digamos, de las definiciones que vamos a tener que ir construyendo como país, y cómo entonces poner en un escenario de mayor gobernabilidad aquellas propuestas, ¿cierto?, que sean más novedosas también. Lo mismo en términos económicos, como el detalle de cifras, por ejemplo, fue todavía escaso, como que había un manejo general, como el titular de la temática, pero no, digamos, todavía un nivel de especificidad interesante que permitiera situar la discusión. Entonces creo que también eso es un elemento que hay que necesariamente ir evaluando, porque finalmente también eso se traduce en políticas públicas que se van a realizar o todavía van a quedar en un nivel, digamos, más bien de la letra grande. Y por último, me parece que a raíz de la trayectoria de las encuestas y también del mismo comportamiento de los distintos foros, yo diría que está bastante decidido qué es lo que va a ocurrir en la carrera presidencial. Ajá. ¿Te quedas con una segunda vuelta como la que plantea Mario, por ejemplo? Yo tengo súper claro que Boric va a pasar la primera vuelta. Eso uno lo puede observar tanto en las votaciones, ¿cierto?, las tendencias, las cajas electorales, las encuestas, en fin, como desde distintas metodologías la conclusión es esa. Hay mucha probabilidad que en efecto Sichel no juegue un papel tan interesante, si bien fue un candidato que se posicionó desde el emprendimiento en las pymes. Hoy día esa imagen yo diría que está mucho más desdibujada, y con lo que aconteció en el foro eso también se profundizó. Entonces, y además todas las asociaciones de pyme, las organizaciones de pyme, o están con la candidatura de Boric o están con la candidatura de Jasna Proboste. Por tanto, también ahí hay un desdibujamiento de un escenario como aquel. Entonces, se va a quedar sin un segmento desde el cual posicionarse. Y en ese sentido, Katz muy perfectamente podría aumentar el nivel de digamos, interpretación de la votación electoral que tendría la derecha. Y también Katz, yo diría que fue súper jugado en los foros, porque en este y en otros, porque está interpelando también a los otros candidatos. Y eso hace que, por supuesto, la derecha tienda a ir hacia un candidato que lo represente ideológicamente de forma más fuerte. Y ese es un perfil que lamentablemente yo miraba redes sociales, salía una foto de Katz con Jair Bolsonaro, entonces como una imagen que uno jamás quisiera para su país, ¿cierto? Pero lamentablemente esas son las deficiencias hoy día que tienen también de líderes políticos la derecha. Bueno, vamos a ir a la música. Estamos con Marcela Vera, con Mario Sobarzo en este Campus USACH de día jueves. Escuchamos la música de Arctic Monkeys. I bet you look good on the dance floor.
Estamos de vuelta ya aquí en Campus USACH, día jueves, con nuestros académicos y académicas de la Universidad de Santiago, tocando los temas de actualidad, los temas que han estado marcando la pauta y que hoy día estamos comentándolos con Mario Sobarzo y Marcela Vera. No está Rodrigo Martín con nosotros, ya estará en una próxima edición. Ahí le mandamos un saludo grande, ahí lo anunciábamos al principio del programa, pero reiteramos ahí el saludo para él. Entremos en otro tema que ha estado marcando particularmente estas horas, luego de las alusiones que hacía el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez. Gonzalo es un colega, está haciendo ahí alcances distintos. Guillermo Ramírez, donde él señalaba o aseguraba que el Banco Central había pagado los retiros de los fondos de pensiones que ya habían ocurrido. Y bueno, rápidamente desde el Banco Central salieron al paso, aclararon su rol en los retiros de 10% y señalaron, emitieron un comunicado donde comentaron que las medidas adoptadas tuvieron el objetivo de que las personas pudieran disponer de los ahorros retirados en sus cuentas vistas o corrientes de manera prácticamente inmediata. De ahí el rol que tuvieron en estos retiros de 10% desde el Banco Central. Quiero entrar en ese tema también contigo, Marcela, para que podamos analizarlo. Y también, ya que está dentro de las temáticas que están siendo debatidas en el Parlamento, también hablar un poco de las implicancias que tiene este cuarto retiro, donde de a poquito se han ido sumando otros parlamentarios del oficialismo, además. Sí, bueno, me gustaría empezar por este tema Sí. y luego como llegar desde lo más general Claro. a lo más particular. Creo que es muy importante que la gente dimensione cuáles son los distintos conflictos de intereses que están presentes en el cuarto retiro. Y ahí tenemos, por ejemplo, una situación en la cual sin el cuarto retiro la gente no hubiese podido sobrevivir de una forma un poco más saludable a esta pandemia, y yo diría que cualquier componente técnico tiene que estar como subordinado un poco a, en definitiva, viabilizar la capacidad vital de la gente para poder sostenerse en un periodo de crisis. Dicho esto, yo fui una de las primeras economistas que ha planteado el fin de las AFP, la derogación del decreto 3500, pero no obstante no estaba de acuerdo, ¿cierto?, con que se produjera una lógica de retiros. ¿Por qué? Porque fortalecía un nivel individualista de resolución de conflictos, porque además generaba un déficit respecto del fondo para poder generar otro tipo de sistemas, y también preveía que iba a aumentar el gasto en consumo, y ese gasto en consumo se iba a traducir en presiones inflacionarias. Yo lo dije al principio del periodo y no fue, digamos, muy acompañada mi argumentación en ese entonces. No obstante, progresivamente hasta la coordinadora No Más AFP ha tomado parte de ese argumento. Yo siempre creo que la democracia económica es un principio fundamental, y entonces es legítimo que la gente quiera retirar sus recursos para poder resolver sus problemáticas. Y eso, digamos, en ese sentido, no hay duda. No puede estar subordinado, ¿cierto?, este principio de democracia económica a una cuestión técnica. Y ahí, entonces, yo creo que es importante que como profesionales, como economistas, tengamos muy claro eso. Pero así como tenemos eso claro, también tenemos que ser capaces de poder explicar, ¿cierto?, cómo poder generar mejores políticas públicas y, por otra parte, generar mecanismos adecuados para no tener que llegar a esta situación en donde la gente termina resolviendo su problemática individual con sus propios recursos. Esa lógica es individualista y no es saludable seguirla potenciando. Y, por tanto, en adelante lo que se debería generar es un sistema de pensiones, primero, en donde se terminen las AFP, en donde se genere una entidad autónoma que administre los fondos, que los invierta adecuadamente en inversión productiva y no en inversiones a los vaivenes del mercado, pero que además genere un tipo de retiro cada cierto tiempo en torno a un porcentaje que le permita a la gente tener un pie para su casa, un pie para un auto o un capital para un emprendimiento. De manera de poder, por una parte, incorporar ese elemento que ya es muy, además, es muy claro para toda la población, y por otra parte, generar una sustentabilidad del proceso, incluso en términos del ahorro para las pensiones futuras, ¿ya? Dicho esto, a mí me parece que la discusión de inflación también ha sido una discusión súper politizada, no técnica, ¿ya? Y lo voy a explicar muy brevemente. La discusión de inflación tiene dos componentes, un componente externo y un componente interno.
Es decir, hay una inflación que nosotros jamás nunca vamos a controlar porque no controlamos el precio de los commodities, no controlamos la tecnología, ni los precios de los bienes durables, de equipamiento del hogar. Por tanto, todo eso que está ocurriendo en torno al transporte y en fin, no lo controlamos nosotros y no depende de los retiros. Pero hay un componente inflacionario nacional y ese componente nacional tiene que ver fundamentalmente con el alza en el precio de los alimentos, que también está interferido por las limitaciones que ha tenido la oferta, es decir, las empresas agrícolas para poder cosechar, para poder tener mano de obra, para realizar esa labor, y por otra parte, el alza en el precio del traslado de esos alimentos. Por tanto, relacionar esta discusión de pensiones con la inflación es todavía, de la manera en que se ha hecho públicamente, es por decirlo cuestionable, porque realmente la inflación, como mencioné anteriormente, tiene múltiples aspectos y que no están solamente influenciados por los retiros de pensiones, sino que hay un problema estructural que es exterior, pero que además obedece a la oferta nacional y que también tiene un componente respecto de la demanda, es decir, de la mayor liquidez con las cuales han contado los hogares a propósito de su retiro y a propósito de también el aporte que ha hecho el fisco con el ingreso familiar de emergencia, que fue una idea de la oposición. Dicho esto, entonces, respecto de la discusión del Banco Central, yo diría que fue tremendamente impresionante cuando vi esa noticia. Yo sigo bastante las políticas del Banco Central y he visto sus intervenciones, pero en efecto, claro, hay informaciones que se transmiten normalmente en comisiones y si uno no está en el trabajo parlamentario permanentemente, digamos, asistiendo, por supuesto es mucho más distante y es más improbable que te enteres de ese tipo de acciones. Pero además no hubo una publicación efectiva respecto del mecanismo que estaba utilizando el Banco Central para generar como un proceso de estabilización respecto de la liquidez presente en los mercados. Y ahí hay un elemento que yo diría que es sustantivo y que nos ha sido planteado públicamente, es una noticia que está en desarrollo, yo voy a hacer los análisis más profundos respecto de los elementos, estuve revisando por ejemplo, las distintas medidas que ha tomado el Banco Central y que ha publicado, y no hay una información sustantiva respecto de cómo se produjeron diariamente esas intervenciones. Y por tanto hay que revisarlo en profundidad, pero voy a decir que en principio habría que tener una mirada muy crítica y muy cuidadosa respecto de cuál ha sido el rol del Banco Central en términos de facilitar la liquidez de los bancos, ¿ya? No solo en este proceso de, entre comillas, préstamo que se hizo a las administradoras de fondos de pensiones, sino que lo que se hizo ahí es una apertura de recursos extraordinarios del Banco Central a los bancos a través de lo que llamaron línea de crédito especial. Y por tanto, esa línea de crédito tenía un 3% que el Banco Central le facilitaba a los bancos comerciales para entonces poder tener mayor liquidez. Y ese 3% estaba asociado a su cartera comercial y a su cartera de consumo. Entonces, es un 3% que si uno lo traslada a la inflación, justo es más o menos el 3% que tenemos de aumento inflacionario. Entonces, ojo con esa información porque uno podría decir perfectamente que ahí los bancos sí aumentaron su rentabilidad con ese tipo de políticas que surge al calor también de este comunicado. Y por otra parte está netamente lo que ocurrió con las AFP. Y ahí dice el comunicado que devolvieron los recursos del primer y segundo retiro, pero no ha sido el tercer retiro. Y el monto casualmente es 1.100 millones de dólares, justo la ley corta que entonces Sebastián Piñera está aprobando para generar el traspaso de recursos públicos a las AFP, a las administradoras de fondos de pensiones. Un monto no menor. Actualmente son montos que nosotros podríamos decir que son mínimos, pero en realidad en la cotidianidad económica o histórica, digamos, no lo son montos significativos. Por tanto,
ahí también habría que tener mucho cuidado con cómo se están realizando finalmente las decisiones para generar, ¿cierto?, el acceso a determinados recursos a ciertos sectores. Sí. Y por último está la ¿Sí? venta de los, perdón, por último está la venta, ¿cierto?, de los capitales que estaban invertidos afuera, que al parecer tampoco se liquidaron, sino que se priorizaron las ventas nacionales y por tanto ahí también, digamos, uno podría decir que hubo una afectación respecto del nivel de precio por esa decisión que se toma. Ujú. Mario, te dejo también la palabra y varios elementos interesantes que deja Marcela respecto a lo que implica propiamente tal el cuarto retiro, pero también estos elementos bien sospechosos en torno al rol del Banco Central y particularmente lo que viene de la mano con las propias AFP y la devolución de estos recursos. Te dejo la palabra. Yo no sé si puedes bajar un poco un audio que tienes por ahí, Mario, también, que de repente lo escuchábamos durante la conversa. Ahí sí. Ahí sí, ese sonó algo que se cayó. Sí, varias cosas de lo que dice Marcela me parece súper súper interesante. Esto de la democracia económica creo que es una cuestión fundamental. Pensando justamente en que, a propósito de yo he seguido justamente lo Sí. que han señalado, lo que dice la gente, ¿no? Por ejemplo, en Twitter, lo que dice la gente en las redes sociales, etcétera. Y fíjate que ayer me sorprendió mucho porque descubrí a una persona que decía, mira, esto es para lo que me falta mi 10%, el cuarto de retiro del 10%. Y mostraba una casa que estaba a medio terminar y mostraba la fotografía de la casa antes, ¿no? De que era una versión, virtualmente una media agua. O sea, decía, gracias a mis 3 anteriores 10% hemos podido construir la casa y la mejoría de las condiciones de vida. Y después de esa fila de lo que planteaba él, venía una fila de personas que iban mostrando casas en zonas Sí. rurales, una señora que decía, gracias a esto pude justamente arreglar los dientes a mis hijos que llevábamos mucho tiempo y no queríamos endeudarnos. Fíjate que hay un componente aquí que me resulta interesante, porque todas estas realizaciones que yo estoy nombrando Ujú. habrían sido imposibles sin el retiro del 10%. O sea, la gente no habría podido construir sus casas, no habría podido arreglar sus terrenitos, no habría podido mejorar los dientes a su hijo, no habría podido comprarse un auto que lo necesitaba para poder trabajar, etcétera, sin ese 10%. Y eso muestra, en el fondo, que aquí hay un conflicto muy fuerte entre el crédito, por una parte, y la protección que está haciendo el Banco Central, justamente a las instituciones crediticias, con estas Ujú. políticas que está defendiendo, versus lo que es la autonomía que tiene la gente para poder decidir cómo utilizar sus recursos. Porque si algo ha demostrado los chilenos, las chilenas, los chilenes, les chilenes, ¿no? Es que desde la época de Eduardo Frei, fíjate, Eduardo Frei Ruiz Tagle, que cuando es que dijeron que los chilenos no sabían comportarse económicamente, etcétera, cuando fue la depreciación económica de fines del año, La de la década crisis, del la siglo crisis pasado, asiática. la crisis asiática, que la gente, cuando le dijeron que había que restringir el pedir crédito, etcétera, en forma relativamente rápida, la gente tomó las medidas económicas para no endeudarse, por ejemplo. Bueno, nosotros vimos, a propósito del retiro, que la gente utilizó su dinero para pagar las deudas y con eso lograr Ujú. obtener nuevamente posibilidades de tener crédito o para construir cosas. O sea, contra lo que decían los ministros, contra lo que decía esa ministra que era, ¿cómo se llama?, mesera, ¿no? Y que por tanto conocía muy bien la realidad y que se le ocurría decir, no, mira, si la gente se va a comprar televisores, va a salir con los televisores, los planes. Ocurrió, pero ocurrió mucho menos que lo que la élite pensaba. La verdad es que Ujú. la gente es bastante madura para saber cómo administrar sus recursos. Y más aún, si algo tiene del neoliberalismo, es que nos ha enseñado a comportarnos como lectores racionales en términos económicos. Por lo tanto, la gente tampoco despilfarró su plata. Mucha la sacó y la tiene en ahorros aparte, lo tiene guardado para situaciones cuando es que necesita plata, o lo tiene, o lo está invirtiendo en esto. Entonces, aquí hay una cuestión que es muy compleja porque vemos una élite que está completamente desafectada de la realidad. Vemos a unos economistas que parece que estuvieran todos coordinados, parece que Sí. fuera una especie de cofradía que coincide, saco a Marcela por supuesto de esto y algunos otros economistas, pero pareciera que una Muchas cofradía gracias. que tienen toda una misma posición, ¿no? Y uno se sorprende y dice, bueno, parece que no hay otros economistas, parece que no hay otras miradas políticas, y cuando vas a la gente común y corriente te encuentras con otras miradas. Entonces hay una disociación tremenda Sí. entre lo que la élite cree que hace la gente común y corriente y lo que la gente común y corriente tiene conciencia, claridad respecto de las cosas. La verdad es que, claro, uno podría decir, enfatiza el ámbito individualista. Por supuesto que los retiros, coincido con Marcela, enfatizan el ámbito individualista, pero no parte por los retiros, parte por el sistema de AFP, Claro. que nos dice que los recursos son nuestros, que nos dice que los recursos los van a llegar algún día, y el problema está
en que viendo jubilados parece que esos recursos nunca llegan, porque después de cierta cantidad de años lo que le entregan a los deudos, lo que le entregan a la gente que no, que por ejemplo está jubilado con este sistema de la aseguradora, son por 3 años. O sea, una persona si se muere después de los 3 años no recibe nada, ni un peso, su familia, ningún integrante, etcétera. Entonces, a uno le sorprende, ¿no?, que hayan tantas inequidades en esta cuestión y que el Banco Central no sea igualmente duro, no sea igualmente taxativo con el tema, por ejemplo, de la evasión, con el tema de lo que han sido los grandes negociados que hemos visto, incluyendo al presidente que utilizó información privilegiada, por ejemplo, para comprar acciones. Entonces, a uno le gustaría, ¿no?, que fuera el mismo nivel de preocupación por la economía cuando se trata de la gran economía, cuando se trata de los grandes intereses, a lo que tiene cuando se trata y hablamos de los pequeños, de la gente que es menos recursos, que tiene menos dinero. Ese proteccionismo, esa forma de hablar respecto de la gente, a uno le suena impostada, le suena Sí. absolutamente falsa y propia de una élite desafectada del resto de la sociedad. Vamos a ir a un nuevo tema musical. ¿Qué pasa, Marcela? Estamos con los tiempos justos. No sé Sí, si quieres aportar algo breve. sí, muy breve. Ujú. El tema de la deuda han hecho que Chile dependa para poder sobrevivir del crédito o de sus ahorros. Y en realidad lo que hicieron en dictadura fue bajar tanto el salario real que es imposible que Mm, la gente con su salario pueda financiar este nivel de claro. precios. Eso es lo que ocurrió en la dictadura y que entonces se profundizó durante este periodo. Entonces, ese déficit permanente se cubre con deuda y no es posible que el sistema continúe de esa manera, porque si no la gente no puede realizar su vida en base a también lo que va trabajando y los ingresos que percibe, y no, digamos, teniendo que recurrir a este tipo de soluciones. Ujú. Seguimos con Marcela Vera, Mario Sobarzo, escuchamos a Teleradio Donoso, Amar en el Campo y ya estamos de vuelta aquí en Campus Usach. Ya de vuelta en este último bloque de Campus Usach, como siempre durante la semana, revisando los temas de actualidad. Después de varios días sin habernos encontrado, estamos nuevamente ahí con Marcela Vera, Mario Sobarzo. Nos vamos a temas de educación y quiero partir contigo, Mario, entrando en varias cosas que han estado pasando durante la semana. Está la discusión que se ha estado dando sobre el jardín infantil, kinder obligatorio, donde se está la expectativa de lo que tiene que ver con el reglamento, y ahí está todavía en veremos con algunos rechazos. También está algo emblemático, el ingreso de mujeres al Instituto Nacional, que también ha estado marcando la semana, y tú hacías alusión también al centenario de Paulo Freire, que también fue recordado por algunos tuiteros, algunos medios de comunicación. Entremos en estos temas que han también sido relevantes en el ámbito de la educación. De ahí también te doy la palabra, Marcela. Sí, bueno, yo quiero partir por lo del centenario de Paulo Freire, porque además Paulo Freire es una persona que es muy relevante para la Sí. educación en Chile. Él fue justamente una persona que desarrolló programas de alfabetización justamente en nuestro país como parte de lo que fue la reforma agraria desarrollada por Eduardo Frei. Él alcanzó a vivir, entiendo que 6 años en Chile, después del exilio que le toca Sí. vivir en Brasil, se viene a Chile y acá el aporte, el desarrollo que tiene es extraordinario. Además, hay que reconocer, bueno, a mi profesor, a mi colega, el profesor Raúl Veloso, que fue quien le enseñó, lo reconoce el propio Paulo Freire, fenomenología, que pasa a ser un elemento, un componente fundamental. Así que un saludo fundamentalmente a nuestro colega, nuestro profesor del Departamento de Filosofía, que no es menor, le enseñó a una de estas personalidades que debe ser considerado uno de los filósofos más importantes de Latinoamérica. Así que eso también para decir la importancia que tiene nuestro Paulo Freire para nosotros, para nuestro país. Eso como elemento, no voy a meterme en la teoría de Paulo Freire porque sería para desarrollar mucho, ¿no? Sí. Las invito a todos y todas a leer porque realmente es un autor que vale la pena, y especialmente La pedagogía del oprimido, que es un libro que escribe aquí en Chile y que es un libro más referencial. Respecto de los otros temas que tú colocas, bueno, lo del Instituto Nacional es una cuestión que hay que reconocer, que es buenísimo que estemos eliminando esos bolsones de desigualdades que son desigualdades estructurales, pero que además nos llevan a cuestionarnos, nos llevan a plantearnos otros elementos. Por ejemplo, las pedagogías en Chile están viviendo una crisis fundamental que va a significar que no hay suficiente cantidad de profesores que estén ingresando al sistema escolar, que estén en condiciones justamente de salir del sistema universitario y que vayan a cubrir las plazas que van a existir para el año 2030.
el año 2030 vamos a tener una carencia de profesores que supera, entiendo que los 20.000 profesores. Eso significa que los principalmente afectados son las áreas rurales. Eso está directamente relacionado con el tema del kinder obligatorio. Hoy día mucha gente no sabe, pero la verdad es que más del 95% de los niños y niñas van justamente a kinder sin necesidad de que sea obligatorio. Sí. El problema está en ciertos bolsones que no tienen acceso. ¿Por qué? Porque están muy lejos, por ejemplo, del kinder. ¿Cómo nos hacemos cargo como Estado? Más que imponerle a los papás que tienen que mandar al niño al kinder, ¿cómo nos hacemos cargo como Estado, por ejemplo, de que el niño pueda o la niña pueda llegar en un sector rural donde el kinder más cercano está a 40 kilómetros? ¿Lo vamos a hacer que vaya caminando en invierno? ¿Lo vamos a hacer que vaya bajo el barro en invierno? Porque ahí es donde es que el Estado no se hace cargo, ahí es donde el Estado está directamente ausente. A mí me gustaría que frente a tratar de resolver el problema de este 4% de niños que no están, primero tuviéramos la claridad de por qué esos niños no están en kinder. Y porque muchas veces puede ocurrir, a propósito de que nuestro gobierno actualmente está defendiendo el tema de la libertad de los apoderados para poder mandar a su hijo al tipo de escuela que quieran, por ejemplo, puede ser que muchos apoderados o apoderadas no quieran que sus hijos vayan a kinder porque no quieran empezar con una escolarización más temprana. Y eso es legítimo dentro de la lógica que ellos mismos quieren instalar. Entonces parece extraño que se quiera obligar a los papás a mandar a los niños a kinder, cuando es que por otra parte dicen queremos defender la libertad de los padres para que ellos elijan el proyecto educativo que tengan. O sea, es como un poco contradictorio, las típicas contradicciones no de la derecha. Pero además, insisto, debiéramos tener en cuenta quiénes son esos niños, quiénes son esas niñas que no pueden asistir a kinder. Esa es una cuestión fundamental. Y respecto de, no quiero dejar de olvidar, no quiero dejar de mencionar que el ingreso al Instituto Nacional de Mujeres, de Niñas, hoy día, es una cuestión que fue muy resistida por los ex estudiantes del Instituto Nacional, entre los que estaba justamente el papá de Marco Enrique Dominami, que escribió una carta en conjunto con otros ex estudiantes de ese liceo para decir que les iba a bajar la calidad educativa si entraban mujeres. Yo me pregunto qué es lo que piensa el hijo, ¿no? Que hoy día es candidato presidencial, qué es lo que piensan los que en ese momento firmaron la carta, entre los que hay bastantes personas ilustres acerca de esa señalación de que iba a haber una baja en la calidad educativa. ¿Por qué las mujeres bajarían la calidad educativa en una institución pública? ¿Qué haría que el género femenino pudiera perjudicar el aprendizaje de los hombres? Yo, la verdad, no conozco antecedentes que den cuenta de por qué esto sucede. Me gustaría, insisto, que aquellos que han defendido estas posturas las pudieran explicitar un poco más claramente, porque es como lo mismo que en el prekinder, ¿no? Los que defienden tan pacientemente que el prekinder sea obligatorio, uno no entiende qué es lo que quieren lograr, porque si hoy día tenemos al 96% de los niños, entonces la verdad es que el porcentaje que queda no creo que sea porque los padres estén obligados, vayan a mandarlos más. Ahí hay que pensar un poquito más, hay que investigar un poco más qué es lo que sucede con esos niños, con esas niñas, antes de crear política y lanzar voladores de luces, porque si no se termina por convertir esto en una discusión huera, una discusión vacía, ¿no? Marcela, ya para ir cerrando el programa, también te dejo la palabra para hablar sobre estos temas que no dejan de ser también relevantes. Esto último que deja de manifiesto Mario sobre los argumentos que desde muchas perspectivas podrían ser bastante falaces de la problemática que podría implicar tener mujeres en un colegio que habitualmente o emblemáticamente ha sido de hombres. Sí, bueno, me sentí tan feliz cuando vi la noticia, no me había enterado de la discusión preliminar y la verdad es que fue como tremendamente resignificante además. En lo personal creo que las mujeres deberíamos estar en todos los espacios en donde hay algún hombre y yo sí creo en la paridad, pero además creo que hay una brecha que hay que resolver y una deuda histórica que hay que resolver con las mujeres y con las diversidades también. En ese horizonte, entonces, creo que la entrada de las mujeres al Instituto Nacional es un hecho histórico también de restablecimiento de la capacidad y del poder que las mismas mujeres han desarrollado a lo largo de la historia y que sin embargo han sido permanentemente invisibilizadas. El poder estar en ese tipo de espacios permite a que entonces tengamos más mujeres gobernantes, más mujeres en el Congreso o en el aparato judicial, más mujeres en los lugares de decisión y por supuesto en otro tipo de profesiones. Justo me ha tocado como estar en muchos paneles de hombres, muchísimo. Y es como
casi no hay mujeres economistas que se dediquen como a hacer análisis de coyuntura o que se dediquen a los temas macroeconómicos o al mundo de la finanza. Casi no hay mujeres que se dediquen a ese tipo de labores, y por supuesto que es difícil desarrollar, digamos, ese papel cuando somos tan pocas además. Ujú. Hay muchas cosas que tenemos que ser capaces de como generar como escenarios para poder ser escuchadas, ser visibilizadas. Y la entrada de las mujeres en el Instituto Nacional aporta precisamente en ese horizonte, y por lo menos yo agradezco a todos quienes hayan podido facilitar ese ingreso de las mujeres. Me parece que Paulo Freire es lejos una de las figuras, por lo menos uno de los referentes más importantes en el mundo respecto de cómo se debería desarrollar la educación. En particular, tiene una muy fuerte influencia respecto de cómo yo hago educación, respecto de cómo pienso la economía también, porque creo que en definitiva el poder siempre tiene que ser, ¿cierto?, un poder que sea transmitido a todos, que sea posible que todos puedan participar de ese proceso que es la creación del conocimiento. Y en ese sentido, Paulo Freire tenía una luz que nos orientó, ¿cierto?, a que podamos ir empoderando con cada una de las acciones que realizamos quienes estamos en esta labor educativa. Que esas personas puedan desarrollarse, puedan opinar, puedan ser visibilizados y facultados como una voz legítima respecto de la misma creación del conocimiento. Hay cosas que, y todos los que nos dedicamos a la docencia lo sabemos, cuando uno está enseñando una teoría, en ese mismo y preciso momento, frente a una pregunta de un estudiante, tú creas conocimiento. Y todos lo sabemos, todos quienes hayamos realizado esa labor le ha pasado alguna vez. Como ese cuestionamiento te permite a ti generar, ¿cierto?, un horizonte de creación, pero también lo que realizan los estudiantes, producto precisamente de las herramientas que se les van facilitando. Me parece que además esa labor debería ser parte, digamos, de la generación de una voluntariedad respecto de la labor educativa. Nosotros no podemos generar sistemas en donde la educación sea obligatoria, porque pierde precisamente el espíritu de la libertad, de la capacidad de empoderamiento, de la autonomía, que permite entonces al sujeto tomar las decisiones respecto de qué estudiar, dónde estudiar y cuándo hacerlo. Y en ese sentido es fundamental también que exista un respeto a esa autonomía por parte de las instituciones del Estado u otras. Y en ese horizonte yo por lo menos no estaba de acuerdo con ese proyecto. Sí, por supuesto, estoy de acuerdo con que la gran mayoría de los infantes tengan acceso a la educación. Bueno, varios temas que pudimos abordar el día de hoy. Marcela, Mario, no me queda más que agradecerles que hayan estado con nosotros después de estas semanas en que no tuvimos la oportunidad de juntarnos, pero ya estamos de vuelta y esperemos ahí que la próxima semana también ya estemos a su vez con Rodrigo Martín para tratar dos distintos temas de actualidad. Que estén muy bien, un abrazo y nos estamos reencontrando. Muchas gracias, Un abrazo, Rodrigo. Saludos a Mauro cariños también ahí en los Sí, controles. Mauricio Muñoz. Rodrigo. Y bien, Cariños empezamos a la radio también. También empezamos a cerrar el programa del día de hoy agradeciéndoles como siempre la sintonía, que estén con nosotros en la 94.5 y también en nuestro canal de YouTube. Nos vamos con la música de Måneskin, Begin, y ya estamos nuevamente con ustedes en una nueva edición de Campus USACH.